Saludos cordiales a todos, ¿verdad? Que yo no sé, tal vez muchos de nosotros estamos sintiendo casi lo mismo que estos días que estamos viviendo en una presión muy pesada, ¿no? Los que vemos en las noticias, los aumentos de los casos de los afectados de COVID-19 y cómo ya todavía estamos viviendo con este factor peligroso de salud, ¿verdad? Que espero que no se afecten a ustedes, ¿verdad? Que cuiden su salud. Pero como Dr. Yang, cuando visitó aquí en Costa Rica y dio el sermón, dijo que siempre Dios trabaja, no importa si las circunstancias que estamos viviendo están mal, pero sí Dios siempre trabaja en el bien, ¿verdad? Entonces, en alguna parte nosotros sí estamos avanzando. Yo he participado en el último seminario de liberación y bendición de los antepasados, Hyojong Chombo, ¿verdad? HJ Chombo. Y yo he sentido muy agradecido. Siendo como un coreano, para mí era tan fácil ir a participar en un seminario de liberación y bendición de los antepasados en Chongpyeong, en Corea. Pero viviendo en Costa Rica, nunca imaginaba ir a participar en un seminario para eso. Las grandes obras también, ¿verdad? Pero ahora nosotros estamos conectando, como la Madre Verdadera dice, que solo estamos viviendo una distancia de un segundo. Si nosotros entramos con un clic, ahí entramos y participamos del seminario. Pero igual como Dr. Yang dijo, no hay resurrección online. Eso me impactó mucho, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ayer yo he conversado con mi hijo espiritual, bueno, un señor, doctor, profesor de UCR, señor Ernesto. Estábamos conversando y él estaba hablando. Él trabaja en PANI también, él es promotor de PANI, en la sede de San José. Dice que los niños, los adolescentes están muriéndose por la presión que tienen en sus casas, por no poder salir y acompañar presencialmente en las actividades, ¿verdad? Eso bueno, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos sentados a participar en un sermón, un seminario, eventos providenciales por Zoom o boda, aquí sentado con la computadora. Por supuesto, tenemos que determinarnos a participar con todo el corazón, pero no es igual que venir al templo a participar con todo vestimenta formal, con todo, ¿verdad? Aportes preparados para servir a los padres, al Hanukkah Pumonim, al Padre Celestial, a los padres verdaderos. Eso yo siento igual, incluso hacer junto que, ¿verdad? Entonces, en Corea yo pude participar varias veces el junto que en el Palacio Cheonjeong con los padres verdaderos. Y para ir a participar junto que con ellos, yo tuve que levantarme 2 en la mañana y prepararme y esperar más de 2 horas a ingresar a la sala solo para a participar junto que con los padres verdaderos. Y ese corazón, ¿verdad? De la preparación, ¿verdad? Como Dios nos habla en la Biblia también, tenemos que limpiar nuestras manos, limpiar nuestro cuerpo. No podemos desear solamente que Dios nos limpie, ¿verdad? Nosotros debemos limpiar. Y yo pienso, sin mover nuestro cuerpo, ¿verdad? No podemos crecer. Entonces, esta es la presión que estamos viviendo, que no es normal. Pero ahora estamos viviendo donde el mundo
ya está normalizando esta plataforma. Es muy fácil manifestar y manipular solamente con las informaciones en las nubes, en internet, ¿verdad? Pero lo más importante es crear la bondad entre los hermanos, los vecinos, las familias, en tu contacto físico, ¿verdad? Bueno, yo digo con distanciamiento, pero ver los ojos aquí en el templo que están sentados como ustedes, yo me siento muy agradecido. Imagino cómo estaría agradecido y contento Dios, ¿verdad? Yo sé que un camino para llegar aquí con esta presión, sé que no es fácil. Entonces yo quiero pedir toda la bendición, ¿verdad? Que Dios pueda proteger a ustedes, acompañar a ustedes, cada uno de ustedes, ¿verdad? Que estén acompañando con esta providencia que está movilizando los padres verdaderos bajo esta presión mundial. Entonces, siempre mi pregunta es, ¿por qué yo estoy siendo miembro de la Iglesia Unificación? Porque yo voy al templo, porque yo recibo el seminario y porque yo sigo este camino. Porque yo busco los padres verdaderos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es mi motivo? ¿Verdad? Yo creo que la pregunta nosotros siempre debemos tener, ¿verdad? Porque estar aquí sentados o escuchar o recibir bendición o ser familia Chombo no es un propósito, ¿verdad? Eso todo es el proceso del crecimiento, proceso de la creación, proceso de la restauración de la providencia de Dios. Entonces, ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál es el propósito de la creación de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de tener en mí aquí, presente? Vivir con familia bendecida, saliendo a hablar de la verdad, del principio divino, de los padres verdaderos, declarando que la verdad, el Mesías está aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Entonces yo, por esta cuestión, yo empecé a dar sermón de una serie de pensamiento de unificación. Yo directamente estoy haciendo traducción del señor San Juan Ni, ¿verdad? El maestro del pensamiento de unificación, que yo ya ascendió al mundo espiritual, que es el mejor calificado maestro del pensamiento de la unificación. La traducción es muy difícil, porque son palabras y términos muy filosóficos. Entonces, yo voy a tratar siempre, ¿verdad?, de explicar en la manera más fácil que puedan entender. Pero lo empecé esta serie para que nosotros podamos entender quién es Dios y en qué forma existe, ¿verdad? Yo sé, mi papá, Dr. Wu, cómo se parece, cómo está su cara, dónde están los ojos, el tamaño de la mano, los dedos, yo lo sé, de mi mamá también. Pero nosotros llamamos Padre Celestial, quien es nuestro Creador. ¿Cómo está su forma? La imagen, ¿verdad?, de Dios. Entonces, por lo menos con las ideas que nos explicó los padres verdaderos, podemos saber poco a poco la estructura y la forma de Dios, lo llamamos forma original del Creador, a entender el propósito de la creación y nuestro deber como los hijos de Dios. Entonces vamos a leer todos juntos. Yo voy a leer en alta voz. Conjunto ¿qué? Mensaje del maestro Son Myung-moon. Este mensaje está en el libro de serie del maestro Son Myung-moon. Fundamento de 4 posiciones. Etapa familia. Entonces, mirando a la familia, no soy único en la familia. Si soy solo yo, está bien morir de hambre, está bien. Pero si tienes una familia, no puedes.
Se dice que se necesita un esfuerzo varias veces mayor que el de toda la vida para ser una esposa en la que se pueda confiar. ¿Sabes lo que quiero decir? Si hay pareja viviendo cómodamente, pueden ser personas bendecidas, pero si se encuentran choques, pueden romperse. Es una cuestión de cuántos pongas en tu corazón por tu oponente. Se trata del esfuerzo que dedicas a dejar tu rostro y prestigio. Los padres son los que trabajan duro con el corazón de Dios para salvarlo. Piensa en tu pareja como una hija, piensa como una madre, piensa como una hermana y coquetea entre sí. Hacerlo es una recuperación espiritual. Lo que importa es cuánto das por la otra persona. Si hay muchos niños en una familia, la indemnización se aplica inmediatamente ya que hay muchos. Si ha fallado personal y públicamente, debe ser perdonado. Si no asume la responsabilidad pública, tendrá que ser perdonado. ¿Quién recibe la indemnización? Sus hijos e hijas lo reciben. Ese es el principio. Yo también me arrepiento a menudo por mis hijos. Puede pensar que está feliz de tener una esposa, pero yo no. Una niña tampoco es feliz. No es felicidad, es llevar la cruz. La persona que está a cargo debe hacerlos felices. Si tienes hijos, tienes que hacerlos felices también. Es tomar las 3 grandes cruces. Por eso, volver a la posición del fundamento de 4 posiciones era lo más difícil. Se puede comparar con conquistar el mundo. El fundamento de 4 posiciones, la lectura del principio divino. Cuando, por la acción de origen, división, unión, el origen se divide en 2 objetos substanciales. Estos asumen el papel de sujeto y objeto respectivamente y finalmente forman una unidad. Así se cumplen 3 posiciones objetivas, ya que estas 3 posiciones objetivas se centralizan en el origen. Todos juntos forman 4 posiciones respectivas. Esto crea el fundamento de 4 posiciones. El significado del número 4 se deriva de este fundamento y puesto que es el resultado de cumplimiento de los 3 propósitos objetivos, el significado del número 3 está también basado en este fundamento. El fundamento de 4 posiciones queda expresado en Dios, el marido y la esposa y su descendencia. Se pueden ver 3 etapas distintas, Dios como el origen, el marido y la esposa, como el sujeto y el objeto manifestado, y su descendencia como el resultado de su unidad. Así pues, el fundamento de 4 posiciones es la base de las 3 etapas, debido a que se realiza en 3 etapas de acuerdo con la acción, origen, división, unión. Es también el fundamento del significado del número 12, debido a que cada una de las 4 posiciones tiene 3 objetos, sumando así un total de 12 objetos. El fundamento de 4 posiciones es la base para la realización de la bondad de Dios y es la meta última de su creación. Es la base mediante la cual la fuerza de Dios se canaliza para que pueda fluir dentro de toda su creación con el fin de mantener su existencia. Por lo tanto, el fundamento de 4 posiciones es en definitiva el eterno propósito de la creación de Dios. Vamos a ver la estructura de la forma original. Nosotros sabemos, en el principio divino usamos original, el elemento de Dios, ¿verdad? Song-sang original, carácter interno original, carácter externo original, ¿verdad? Que tenemos nosotros mismos también, pero cuando hablamos de original, esto habla de Dios. Estructura de la forma original es la característica de Dios. Y eso habla, la estructura habla, Song-sang, Hyung-sang, o positividad o negatividad. Eso se llamamos la estructura.
Pero no podemos hablar estructura en el mundo invisible, porque en el mundo invisible no hay forma sustancial. Solamente podemos decir estructura en las cosas que existen en el mundo físico, como las mesas, escritorios, las sillas, las pizarras. Estas son las estructuras. Estructura de combinación, como un compuesto de los repuestos. Esto es una estructura, pero llamar la estructura de Dios no puede cumplir, porque Dios no es una criatura. Dios no es una criatura. No podemos llamar estructura. Dios es una estructura. No, pero nosotros aquí hablamos la estructura para conocer la característica específicamente bien cómo existe Dios. Por eso lo usamos el concepto y la palabra, la estructura. Cuando nosotros, para conocer bien sobre el cuerpo del ser humano, se hacen disecar, ¿no? Cuando se diseca el cuerpo del ser humano muerto, se pueden conocer dónde está el corazón, dónde está el hígado, cómo están conectados, cómo están ubicados. Esto es un ejemplo extremo, pero para conocer bien y saber más, hay que analizar con una anatomía. Nosotros llamamos analizar, ¿verdad? La palabra es analizar cuando queremos saber de una cosa bien. Pero igual, podemos analizar la mente. Y eso se llama psicoanálisis, ¿verdad? Psicoanálisis. Analizando la mente. ¿Por qué? Para saber más. El análisis en sí se realiza con el fin de obtener una percepción precisa. Entonces, tratemos a Dios como una estructura temporal y hablemos para obtener un conocimiento exacto de Dios. Dios no es una criatura. Por eso en el pensamiento de unificación hablamos la palabra estructura en esta sección para conocer Dios, pero Dios no es una estructura, Dios no es una criatura, Él es creador. Entonces, ¿qué significa la estructura? La estructura significa la relación entre mente y cuerpo. Fundamento de 4 posiciones es la primera estructura que se menciona en el principio divino, en estas sesiones. Seongsang, carácter interno, Hyongsang, carácter externo, no existen como aislados en sí mismo, pero Seongsang existe relacionando con Hyongsang. Seongsang y Hyongsang están destinados a relacionarse entre sí y a formar una relación de dar y recibir. En esta forma, Seongsang es sujeto y Hyongsang es objeto. Como ustedes conocen en el principio divino, ¿verdad? 4 fundamentos de 4 posiciones. Dios, mente y cuerpo y resultado, ¿verdad? Que la mente está en la posición de sujeto y el cuerpo está en la posición de objeto. Igual, es la forma, aquí es que está explicando. Pero cuando relacionarse entre Seongsang y Hyongsang, sujeto y objeto, deben tener un centro. En la acción de dar y recibir siempre debe tener un centro. ¿Y cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de Dios? El centro de Dios es el corazón. Se llama Shimjong en coreano, el corazón. Pero cuando Dios crea el universo, ¿cuál es el centro? El centro es el propósito.
son dos centros. Dios, como existe como Dios, su centro es el corazón. Y cuando hablamos que Dios es en su creación universal, el centro es propósito. El propósito es el centro. Cuando ya tienen ese centro con la acción de dar y recibir, debe aparecer un resultado, absolutamente. Un resultado centralizado en Shimjong, en corazón, se resulta de compuesto. Eso se llama resultado compuesto. Centralizado con el propósito de la creación. Ya el resultado es una nueva creación. Una nueva creación. Un resultado multiplicado. Hablando otra vez, eso se llama una cosa de la creación. Eso es la forma como Dios trabaja para la creación. Entonces, eso le da a Dios igual 4 posiciones de las relaciones. Y esto se llama el fundamento de 4 posiciones. El fundamento basado en 4 posiciones. Y después se forman 4 tipos diferentes de el fundamento de 4 posiciones. Primero hay Seongsang, ¿verdad? Aquí está Seongsang en el fundamento de 4 posiciones, carácter interno. Pero en Seongsang hay también Seongsang interno y Hyeongsang interno, como he explicado en las últimas secciones de mi sermón. En Seongsang, en sí mismo tiene su Seongsang interno y Hyeongsang interno, que están aquí. Y Seongsang y Hyeongsang siempre debe relacionarse como el sujeto y objeto, con un centro que es corazón, ¿verdad? Que aquí el corazón es el centro. Cuando le da acción de dar y recibir entre Seongsang y Hyeongsang como objeto, sujeto y objeto, se resulta la unión, ¿verdad? Y esa es la estructura. Entonces, en el fundamento de 4 posiciones, Seongsang y Hyeongsang tiene su acción de dar y recibir. Pero dentro de Seongsang mismo, también tiene Seongsang y Hyeongsang como sujeto y objeto. Por eso debe tener la acción de dar y recibir también. Entonces, eso debe tener el centro. Pero estos 4, ¿verdad?, posiciones del fundamento, 4 posiciones, no existen como cada uno separados o aislados. Todo está unido como uno. Y eso se llama Seongsang. Eso se llama Seongsang, carácter interno. No se existe como separados. Entonces esto se llama estructura de 2 etapas. Creemos que había solo un fundamento de 4 posiciones, pero dentro de Seongsang, ¿verdad?, hay una parte interna que es Seongsang y Hyeongsang interno, que existe como un fundamento de 4 posiciones interno. Entonces, viendo estos 2 fundamentos diferentes, como estos existe como afuera, le llamamos el fundamento externo de 4 posiciones, y como esto existe dentro de Seongsang, esto le llamamos
el fundamento interno de 4 posiciones. Ahora, aquí hay más, 2 tipos de fundamentos de 4 posiciones. ¿Qué significa? Que el fundamento de 4 posiciones con su centro, que aquí hay, que es el corazón, ¿verdad? Dios existe en esta forma, con esta estructura. Dios tiene su centro, que es el corazón, con su 형상 original tiene su acción de dar y recibir, y después sale la creación. Esto es una estructura de 2 etapas. Pero igual, Dios cuando tiene un propósito como el centro, su 형상 y 형상 original se reacciona, ¿verdad? Con propósito, 형상 y 형상 original, igual que centralizado en corazón, y después resulta una creación nueva, creación sustancial. Como Dios creó un árbol, ¿verdad? Con un propósito, centralizado en un propósito. Entonces, que cuando Dios piensa que voy a crear algo, este plan va a ser el propósito. Entonces, cuando tiene un propósito de la creación, su resultado viene como un resultado de la creación. Y esto se llama el fundamento externo de 4 posiciones. Sé que está un poco complicado. Entonces, 4 posiciones como que está existiendo aquí, se existe como Dios existe, así, como existe original. No cambia, existe como Dios existe. Y esto se llama el fundamento de 4 posiciones de autoidéntico. No sé si es la correcta traducción. Esto significa 자동적 사위기대 en coreano. Ya significa auto, como yo, en sí mismo. 동 significa igual, mismo, igual. Entonces, 자동적 사위기대, este fundamento 4 posiciones no se cambia. Esto existe como en sí mismo, ahí, existe como a sí mismo. Fundamento interno de 4 posiciones, centralizado en corazón. Entonces no se cambia la forma, no se cambia la imagen, no se cambia la existencia. Por eso se llama autoidéntico, el fundamento de 4 posiciones. Y cuando Dios pone un propósito de la creación y piensa que tengo que crear algo, ya ahí se sale una noción que es parte de 형상. Entonces, con esto, en 형상, dentro de 형상 también se cambia su movimiento de intelecto, voluntad, emoción. Y así, cuando Dios tiene su propósito de la creación, su 형상 y 형상 interno, se tiene acción de dar y recibir y le da una nueva creación y eso se llama logos. Eso se llama logos.
Ujú. Entonces, esto se llama el fundamento interno de 4 posiciones. Igual que esta forma de función y existencia de fundamento de 4 posiciones de Dios, también aquí en su fundamento externo solo había una forma, un cuadro nada más, no tenía elemento adentro. Pero como Dios ya con su propósito, voy a crear algo como nuevo, tiene sus, ¿cómo se dice? Su origen de ¿cómo se dice? Celulares dentro de huevo, y cuando tiempo pasa, el huevo se forma a ser un pollito, ¿verdad? Y sea un pollo. Entonces, esto se llama son 4 fundamentos de 4 posiciones. Uno es autoidéntico fundamento, que significa el yo es siempre mismo, y otro es progresivo fundamento de 4 posiciones. Progresivo significa desarrollo, que hay siempre desarrollo en creación. Ajá. Entonces, autoidéntico fundamento externo de 4 posiciones, también en una parte externo, igual progresivo fundamento externo de 4 posiciones. Bueno, espero algún día yo pueda explicar más detalladamente con esto, ¿verdad? Haciendo como análisis, un punto por un punto, porque esto es una estructura muy clara, pero igual necesita entender uno por uno. Ahora, hay 2 etapas. 2 etapas. Una etapa se llama, esta etapa se llama la etapa de existencia. 2 etapas de existencia. Y cuando Dios se crea algo, ahí se forma un fundamento progresivo de 4 posiciones. Y eso se llama 2 etapas de la creación. Cuando Dios, en su creación, hay 2 etapas de fundamento de 4 posiciones. Esto es muy importante para solucionar los problemas de la vida. ¿Esto dónde sale en el principio divino? ¿Ustedes conocen? Esto sí sale en el principio divino. 3 diferentes fundamentos de 4 posiciones. Un fundamento, la etapa de perfección individuo. Segundo, el fundamento, la etapa de perfección de familia. Y el tercero, fundamento de la perfección, de dominio de todas las cosas. Son las grandes bendiciones, ¿verdad? 3 grandes bendiciones. Cuando perfeccionamos la primera bendición, el ser humano, su mente y cuerpo, con la acción de dar y recibir, se forma un fundamento de 4 posiciones de un individuo. Eso sí conocemos, ¿verdad? Ahora, después con la segunda bendición, con el esposo y la esposa, como sujeto y objeto, en su cambio, ¿verdad? Esposa, sujeto y objeto. Esto es fundamento de 4 posiciones en la etapa de familia, como la segunda bendición, ¿verdad? Para formar una familia. Esta estructura de fundamento de 4 posiciones está hablando de una familia, la acción de dar y recibir entre la pareja, ¿verdad? Centralizado con un propósito, un corazón, y siempre ahí debe tener un resultado. Y después la tercera bendición es el dominio de todas las cosas. Los seres humanos
en la tercera etapa, tercera bendición. Los seres humanos ya ahora acción de dar y recibir entre el ser humano y todas las cosas. Así aprendemos en el principio divino. Pero cuando el ser humano se domina de todas las cosas como la tercera bendición de Dios, no se domina como un individuo. Cuando Adán y Eva se forman como una pareja, como una familia, en aquel momento ellos van a tener la autoridad de dominar todas las cosas. No se pueden hacer solo. Entonces, cuando hablamos en el concepto de principio divino, el ser humano que puede dominar todas las cosas como el hijo del Creador, con la posición, ¿verdad?, honorable de ser hijo de Creador, hijos de Creador, que tenemos autoridad de dominar todas las cosas, basado el fundamento de 4 posiciones de etapa familia. Y eso, cuando la pareja sea uno, ya pueden dominar todas las cosas. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Dónde es el origen? ¿Dónde viene? ¿Dónde tiene este origen? Este origen tiene dentro de Dios. La acción de dar y recibir interna. ¿Qué significa eso? El fundamento de 4 posiciones de la etapa individual y la etapa familiar. Esto es como cuando vemos aquí, hacia afuera, esto es un individuo, ¿verdad? Yo soy un individuo, yo lo veo en mí mismo, yo tengo mente, ¿verdad? Como yo viendo en mis ojos, como del cuerpo, yo veo mente como carácter interno, ¿verdad?, que existe a mí dentro. Cuando yo en familia, yo soy un individuo como un miembro de familia, ¿verdad? Para mí el ambiente de familia es externo, pero yo como individuo, yo soy interno. Igual vemos todas las cosas de la creación, veamos el mundo, yo soy una familia, para afuera hay el mundo físico de la creación. Entonces yo soy interno, viendo el mundo físico. Esto, como he explicado, cómo existen las etapas y diferentes tipos de fundamento de 4 posiciones de Dios, interno y externo, ¿verdad? Sí existe como la tierra, también se mueva solo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice esta acción? Tierra se mueve así, girando, autogirar, no sé. Ajá, autogirar. Ajá. Pero veamos dentro del universo el sistema solar. La Tierra se mueve circulando, ¿verdad? También. Los átomos, toda la creación funciona igual que cómo existe Dios, igual cómo estos se relacionan y se mueven. Significa, todas las cosas tienen la acción de dar y recibir, y su centro y un resultado. Y el origen de todo este sistema es Dios. Entonces, ¿cuál es más importante de todo esto? Es el corazón. Es el corazón. Aunque en el proceso de la creación, Dios tuvo un propósito de la creación, que hizo logos como su resultado, ese propósito siempre basa de corazón.
sin base del corazón no existe. Logos es una nueva creación. Si vemos en la perspectiva, en el punto de vista de ver la creación del universo, ¿ah? Aquí el Seongsang, carácter interno, es voluntad, emoción, intelecto. Y voluntad es de moralidad y religión. Emoción es de arte. Intelecto es conocimiento o filosofía. Todo esto, sabemos, estas son las características de Seongsang, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué existen todos estos? ¿Para qué? Por el propósito. Y Hyongsang también, carácter externo. Hyongsang es una noción. ¿Para qué existe esto? También esto tiene su propósito. Entonces, una vez, Padre Verdadero visitó a Japón, hicieron un foro con los profesores en la Universidad de Tokio, en Japón. Hay muchos profesores que tienen muchos conocimientos, intelectos, ¿verdad? Pero tener conocimiento, obtener intelecto a sí mismo no es un propósito. Tampoco el propósito es ganar el dinero o ganar honor, nada más. El conocimiento no, a sí mismo no es un propósito. Ahora, como estamos viviendo un mundo complicado, Reverendo Moon está movilizando un movimiento de la revolución cultural del mundo, como la madre verdadera, ¿verdad? Como estamos promoviendo la cultura de HJ, piedad filial, ¿verdad? De los hijos. Todos estos conocimientos tienen que tener el propósito original. Entonces, ¿cuál es el propósito de arte? ¿Cuál es el propósito de intelecto, conocimiento? Conocimiento en sí mismo no es un propósito. Nosotros hablamos, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. En coreano se llama Jeonji y Jeonneung. Significa, Dios sabe todas las cosas. Y Dios es todopoderoso. Pero Padre verdadero habla. ¿Por qué Dios es omnipotente? ¿Por qué? Es para practicar y cumplir el propósito del corazón. Dios es omnipotente con su propósito de practicar, a cumplir su propósito del corazón. Dios es todopoderoso. ¿Y por qué? ¿Porque es un creador o no? Porque es el poderoso, todopoderoso. Igual para realizar, establecer el propósito del corazón. Dios es omnipotente y omnisciente por cumplir sus propósitos del corazón. Omnipotente no es un propósito. Ser omnipotente no es un propósito. Ser omnisciente no es un propósito. Para lograr el propósito de amor, por eso Dios es omnipotente y omnisciente. Y esto debe ser el estándar de nuestro pensamiento a solucionar los problemas del día de hoy. Bueno, yo traté de explicar todo como decía, exactamente como el profesor, el maestro San Juan Lee, había dicho en su lectura, pero debido al tiempo y la actividad de familias, yo no puedo explicar uno por 2, 3 horas. Entonces, otra ocasión yo voy a realizar un seminario, ¿verdad? Voy a hacer un seminario de pensamiento de la unificación, donde las familias pueden participar y entender más. Que entonces,
la palabra, la sesión de hoy que explica el fundamento de 4 posiciones es la esencia de la creación. No es solo una forma que yo, es como Dios me dijo, nos dijo que nosotros tenemos que formar, ¿verdad? En principio divino dice perfección individual, después perfección de familia, después dominio de todas las cosas. Solo entendiendo así, no, eso tiene el origen y su propósito en nuestra vida, ¿verdad? También mi posición individuo tiene esas estructuras de diferentes etapas del fundamento de 4 posiciones. Y eso no cambia. Se llama autoidéntico, ahí lo puse, ¿verdad? No sé cómo entienden eso. Autoidéntico, no se cambian, sí existe solo ahí siempre. Dios mismo se existe así. Cuando no hubo creación, como fundamento externo de 4 posiciones no había. Dios solo existía como Seongsan interno o Hyongsan interno, el fundamento con el fundamento interno de 4 posiciones. Y ahora estamos viviendo en el mundo de la creación de Dios, que existen todas las cosas en esta forma, con el fundamento de 4 posiciones, externo, en el mundo externo, ¿verdad? Esto es el sistema universal que Dios creó. Veamos el ser humano. Si yo tengo un propósito, ¿qué hago? Yo pienso. Eso es la acción de dar y recibir, ¿verdad? Sin acción de dar y recibir, no funciona. No funciona. Yo muevo mi dedo. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito de mover este dedo. No importa si usted está consciente o no está consciente. Ya este sistema existe así. Propósito y mente y cuerpo, sujeto y objeto accionan en dar y recibir y va a tener un resultado en su acción. En su creación, Dios, como existe en esa forma, centralizado en su corazón, su mente interna y cuerpo interno de Dios, forma un resultado de existencia interna de Dios. Así estaba Dios antes de la creación. Y existe así, ahora existe así. Es muy importante entender y conocer cómo existe Dios, porque somos semejantes de Dios. Debemos saber que esta verdad se trajo y se reveló a los padres verdaderos. ¿Con qué propósito? ¿Para ser omnipotente, omnisciente? No, eso no es el propósito. Hay solo un propósito de la creación, de toda la creación de Dios, es establecer el reino del cielo en la tierra. ¿Ayú? Eso es cierto. Entonces, por favor, espero que esta lectura, esta sesión de pensamiento y unificación de hoy, os podría ayudar más de conocer la forma de Dios, quien es nuestro Padre, Madre Celestial. Así, mi existencia debe seguir la existencia, la forma de Dios, sin tener contradicción. Como el principio divino habla, un ser con contradicción va a ser un camino destruyente. ¿Okay? Entonces eso sería el sermón de hoy. Feliz septiembre, ¿verdad? El mes con el día de independencia de Costa Rica. Que pongamos, meditamos, ¿verdad? En nuestra vida,
¿Qué significa la independencia para mi vida y para Dios? ¿Cuál sería el propósito de mi decisión, mi determinación de mi vida, viviendo y conociendo las palabras y voluntad de Dios? Muchas gracias.